Buenas tardes, les habla la cirujana dentista Rosina Gordillo Vivanco, residente de primer año de la especialidad de radiología oral y maxilofacial de la Universidad Particular Cayetano Heredia. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la evaluación de la articulación temporomandibular por resonancia magnética. Vamos a hablar una breve introducción previamente antes de entrar al tema. Bueno, al pasado el análisis o el diagnóstico de las patologías de la articulación temporomandibular se hacían a través de radiografías transcraniales, las que se tomaban con un equipo de rayos X convencional. Se tomaban tomas de lado por lado con boca abierta y boca cerrada. Aquí, como en esta imagen podemos apreciar, las estructuras se veían bastante superpuestas y en algunos casos eran difíciles de identificar, mucho más si la técnica no era la adecuada. Se hicieron otros exámenes para poder estudiar las partes óseas de la articulación temporomandibular, así como podemos ver aquí una vista de tomografía lineal con el equipo de rayos X panorámico. También tiene para tomar la ATM tanto en boca abierta como boca cerrada, pero todos estos exámenes nos daban información tanto del movimiento articular como de los cambios óseos generados, pero no respecto de anormalidades en los tejidos blandos. Con la tomografía computarizada se pudo evaluar mucho mejor la articulación, ya que se podían apreciar en otros planos como el plano coronal, el plano sagital o el axial, pero aún continuamos sin evaluar el componente de tejido blando de la articulación. Por eso, en un esfuerzo por obtener imágenes indirectas del disco articular, se introdujo la artrografía. Pero este examen tenía un uso restringido por el riesgo de la inyección de sustancia de contraste intracapsular, por la difícil realización y porque los datos que aportaba para el examen no eran tan consistentes como se hubiese deseado. Por eso, en la actualidad, se ha demostrado que la resonancia magnética es el examen de mayor rendimiento para el diagnóstico de patologías que afectan la articulación temporomandibular, proporcionando imágenes anatómicas excelentes y funcionales de los tejidos duros y blandos, especialmente del disco articular, además de ser un examen no invasivo, de fácil realización y que nos da información que no se obtiene en la evaluación clínica. Vamos a hacer ahora un pequeño recuerdo acerca de la anatomía de la ATM. ¿Qué es la ATM? Es una articulación de tipo de artrosis, bicondilia, sinovial, que puede realizar 6 tipos de movimientos: apertura, cierre, protrusión, retrotrusión y lateralización interna y externa. Está delimitada en su margen superior por la fosa glenoidea y en su margen antersuperior por la eminencia articular, ambos del hueso temporal, y en su porción inferior por el cóndilo mandibular. Entre estos elementos óseos está el disco o menisco articular, que tiene una configuración bicóncava asimétrica, en el cual se distingue una banda anterior, una porción intermedia más delgada y una banda posterior más gruesa que la anterior. Y en este esquema vamos a observar cómo la parte intermedia va a dividir el espacio en espacio sinovial superior y espacio sinovial inferior. El disco articular va a estar fijado en la articulación gracias al vientre superior y el vientre inferior del músculo trigoideo lateral. El vientre superior se va a insertar en la banda anterior del disco y en la porción anterior de la cápsula articular. Y la banda inferior se va a insertar en la superficie anteromedial del cóndilo mandibular y en la fosa o fovea pterigoidea. La banda posterior del disco se va a continuar con lo que se conoce como la zona bilaminar o tejido retrodiscal, que es un tejido conectivo laxo que va a unir, ¿no?, la banda posterior con el cuello del cóndilo y con el hueso temporal. Es importante esta zona porque aquí encontramos estructuras neurovasculares importantes en el aspecto doloroso que tenga la articulación. Vamos a ver otro esquema donde vemos, ¿no?, tanto el vientre superior y vientre inferior del músculo trigoideo lateral. Acá está el disco menisco articular, la zona retrodiscal con su ligamento bilaminar superior, ligamento bilaminar inferior, y toda está envuelta por una cápsula fibrosa, ¿no? Vamos a hablar acerca de las limitaciones que tiene el examen de resonancia magnética. Hay algunas contraindicaciones relativas y algunas absolutas. Dentro de las relativas podemos mencionar las obturaciones metálicas que se pueden generar artefactos o los aparatos ortodónticos, a excepción de los brackets cerámicos.
Asimismo, la obesidad, la claustrofobia y la imposibilidad de permanecer inmóvil durante el examen. Pero estas limitaciones pueden ser superadas, sobre todo la presencia de las obturaciones metálicas como de amalgama. A la hora que se hace la planificación del examen se puede delimitar el campo de modo que no incluyan esa área, ¿no? Y no produzca artefacto. En cuanto a la claustrofobia, eso se puede solucionar sedando al paciente o dando un acompañante dentro de la sala. Lo que sí está contraindicado en forma absoluta son pacientes que posean marcapasos, clips vasculares intracraneales y con partículas metálicas en las órbitas y en otras estructuras vitales. Asimismo, hay que tener cuidado con los elementos que puedan traer el paciente, como tijeras, camillas, valores de oxígeno, bombas de infusión, que pueden llegar a ser verdaderos misiles capaces de generar daños irreparables no solo en equipo, sino también al paciente o al personal, como podemos apreciar aquí en estas imágenes que están totalmente pegadas al magneto, ¿no? Entonces, siempre antes de prescribir un examen hay que ver que el paciente no tenga estos aditamentos en su consigo, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la técnica de exploración. Básicamente, el paciente va a estar colocado, su posición va a ser de cúbito supino, con los brazos a los costados, con la cabeza colocada dentro de este soporte que podría ser una antena de cerebro, sobre el cual se van a adicionar las bobinas de superficies, que son las que van a utilizarse para realizar este examen. El uso de los depresores linguales para poder mantener la boca abierta va a ser ideal hacer una prueba o un ensayo antes de empezar el examen, porque como las secuencias se hacen con boca cerrada o con boca abierta, en el momento que se hagan las secuencias en boca abierta vamos a requerir colocar esto, y lo ideal es hacer un ensayo para que cuando llegue el momento solamente se introduzca y no haya variaciones en la posición. Las bobinas de superficie son bastante pequeñas, se van a colocar sobre la superficie a estudiar. Generalmente se colocan a la altura del tragus o delante del conducto auditivo externo. Hay que tener bastante cuidado en su colocación, ya que al ser pequeñas y su campo de visión también es pequeño, y si no lo colocamos adecuadamente podemos cortar el campo de la visión de la articulación. Aquí tenemos la zona donde se colocan las bobinas de superficie. Este es el soporte. Y aquí tenemos los depresores linguales, que pueden ser ya prefabricados, o si no los podemos fabricar usando también jeringas de 20 centímetros o bajalenguas. Una vez que se ha localizado al paciente, se han colocado las bobinas, se van a realizar los localizadores. Se toma primero un localizador axial sobre el cual se va a planificar tanto los cortes sagitales como los cortes coronales. Para hacer los cortes coronales haremos el localizador que sea paralelo al eje del cóndilo, y para los cortes sagitales deberá ser perpendicular al eje del cóndilo. La técnica de estudio, como ya hemos mencionado antes, es secuencias tanto en boca cerrada como en boca abierta. En boca cerrada se van a hacer imágenes sagitales y coronales, y en boca abierta solamente vamos a realizar en una posición de plano sagital. Y lo ideal es hacer localizadores, una vez realizado el axial, hacer localizadores tanto sagital como coronal para una mayor ubicación de la zona a estudiar. La resonancia de la articulación temporomandibular utiliza preferentemente, como ya hemos mencionado, secuencias sagitales en boca abierta y boca cerrada. Las secuencias T1 permiten una valoración de la morfología de las estructuras que la componen y por tanto de su funcionalidad. Y las secuencias T2, además de valorar la funcionalidad, permiten descartar la existencia de derrame articular u otra patología. En los protocolos de estudio. Los protocolos de estudio pueden ser varios, dependiendo del teslaje del equipo, de las bobinas con la que posea el centro, pero generalmente se ha normado, que sea en boca cerrada, secuencias en coronal, potenciadas en T2. Las sagitales van a ser potenciadas en T2 con saturación grasa, y también sagital potenciada en T1 en densidad de protones. Y con boca abierta solo se va a hacer cortes sagitales ya sea en T1 en densidad de protones.
La secuencia coronal T2 se evalúa la morfología del cóndilo y localiza el disco. Las secuencias T2 con saturación grasa nos permiten evaluar la presencia de líquido articular, edemas óseos o quistes subcondrales. Y las secuencias en T1 en DP nos permiten ver la morfología, señal y posición del disco. Y con las secuencias de boca, la posición de boca abierta se evalúa la recaptura discal y la movilidad del cóndilo. Otras secuencias propuestas pueden ser en boca cerrada, sagital, T2, saturación grasa, T1, también gradiente de eco y una coronal en gradiente de eco o T2. Se dice que las secuencias potenciadas en T2 con técnica de gradiente de eco permiten identificar la posible existencia de líquido libre intraarticular, el cual es frecuente en situaciones crónicas de disfunción, así como en distintas artritis o artropatías que se pueden asentar en la ATM. Y la secuencia en boca abierta se hace una secuencia sagital en densidad de protones. Las técnicas con saturación grasa, ya mencionadas, valoran derrame articular, edemas óseos y geodas quísticas subcondrales. Las secuencias T1, ya hemos visto, es para ver la posición del disco y la morfología. Las gradientes de eco evalúan cambios óseo-degenerativos, pero potenciadas en T2. Y las coronales permiten ver componentes de desplazamiento medial o lateral del disco. Las características de señal de la resonancia magnética. Vemos que el disco va a ser hipointenso debido a su estructura colágena en sus bandas anterior y posterior, y la zona intermedia, dependiendo de la cantidad de agua que posea, se puede mostrar hiperintensa. La banda anterior, como ya mencionamos, es más delgada que la banda posterior. La cortical ósea se va a apreciar hipointensa. El músculo pterigoideo lateral va a ser la señal intermedia tanto en T1 como en T2, y entre las dos fascias musculares va a existir una zona grasa intermuscular que se va a apreciar hiperintensa en T1 y en T2. La zona bilaminar presenta una porción común y dos láminas hipointensas, una superior de trayecto horizontal que se fija en la cisura de Glaser y una inferior que se inserta en el cuello mandibular, más larga y más vertical. Esta unión de la banda posterior con el ligamento bilaminar se aprecia levemente hiperintenso. Vamos a analizar ahora las imágenes de resonancia magnética, tanto en las posiciones de boca abierta como en boca cerrada. Empezaremos con la boca cerrada. Aquí se evalúa la posición del cóndilo mandibular, el cual está situado en la fosa glenoidea. Entre el cóndilo y la fosa glenoidea se debe encontrar la banda posterior del menisco. Y ahí reconocemos el disco, su tamaño, morfología, señal y la posición. Aquí vamos a apreciar un esquema de cómo se coloca el disco con respecto al cóndilo y su correspondiente imagen en resonancia. Como podemos apreciar aquí, el disco tiene una forma de pajarito, de corbatita Mitch, que aquí, bueno, no está tan marcada. Y aquí vemos, ¿no?, el espacio articular inferior, los dos haces del músculo pterigoideo lateral y la zona retrodiscal. Como podemos apreciar aquí, es la banda posterior la que se sitúa entre la fosa glenoidea y el cóndilo mandibular. Como vemos aquí, ¿no?, banda discal posterior entre la fosa y el cóndilo. Acá está el ligamento bilaminar, el superior y el inferior, el espacio retrodiscal, las dos haces del músculo pterigoideo externo. Vamos a apreciar aquí que la banda anterior y la zona intermedia del disco articular se presentan hipointensos, mientras que la banda posterior y su unión con el ligamento bilaminar son levemente hiperintensos, como podemos ver aquí, ¿no? Tanto banda anterior, zona intermedia y banda posterior son hipointensos, y ya cuando se une con la zona bilaminar se ve hiperintenso. Aquí igual apreciamos lo mismo. Es una secuencia en densidad de protones. Con la boca cerrada, la porción posterior de la banda posterior está situada a las 12 horas del ápex del cóndilo mandibular, como podemos ver aquí, o si no, puede estar un poco más hacia adelante, formando un ángulo de 10 grados con el eje vertical del cóndilo.
esa es su posición anatómica normal, ¿no? En condiciones normales. Ahora vamos a ver cómo se aprecia la estructura cuando el paciente tiene la boca abierta. Aquí tenemos igual el esquema, donde ahora sí la forma en pajarita o en corbatita Michi se ve mucho más marcada, donde la zona intermedia se va a localizar entre la eminencia articular y el cóndilo mandibular. Y aquí vemos su imagen en resonancia, ¿no? La zona intermedia, acá está la eminencia y acá está el cóndilo articular. Bueno, y aquí están las demás estructuras como el ligamento bilaminar superior u horizontal, que lo llaman algunos, que se va hacia la cisura de Glaser, el ligamento bilaminar inferior, que se va hacia el cuello del cóndilo, y el espacio retrodiscal, que está levemente hiperintenso. En boca abierta, el paciente, el cóndilo mandibular se va a desplazar junto con el menisco anteriormente, de modo que el cóndilo va a quedar alojado caudal a la eminencia articular, y entre ellos se va a situar la zona intermedia, ¿no? La banda intermedia. Y como ya hemos mencionado, la forma tiene forma de pajarita o corbatita Michi. Aquí tenemos una comparación de boca cerrada y boca abierta para que evaluemos cómo se desplaza el menisco articular. La banda posterior, que en su unión con la zona bilaminar, se localiza aquí justo sobre el ápex del cóndilo mandibular, en una secuencia en DP. Y aquí tenemos cuando el paciente abre la boca, lo que se sitúa entre la eminencia y el cóndilo va a ser la zona intermedia. La dinámica articular. La dinámica articular en algunos centros se realizan, ¿no?, las secuencias tanto en boca cerrada, boca abierta y luego en posición de máxima apertura bucal, dependiendo del pedido que haga el médico tratante. En posición de boca cerrada, el cóndilo mandibular se va a encontrar en la cavidad articular y el disco se sitúa ligeramente adelantado en relación al cóndilo, con la banda discal posterior entre las 10 y las 12. En la posición de boca abierta, el cóndilo se desplaza en dirección anterior por la contracción de los músculos masticatorios y el disco va a ir acompañando al cóndilo. Y en la posición de máxima apertura bucal, el cóndilo alcanza la eminencia temporal y el disco se sitúa entre ambas superficies articulares. Ahora vamos a apreciar las imágenes que ya hemos visto antes, ¿no? En boca cerrada, la banda posterior está entre la cavidad glenoidea y el cóndilo. En boca abierta, lo que se sitúa es la banda intermedia, la porción intermedia entre la eminencia y el cóndilo. Y en la posición de máxima apertura, ya el cóndilo se puede situar incluso por delante de la eminencia articular. La patología de la T. La patología de la TM puede ser tumoral, infecciosa, degenerativa. Lo que vamos nosotros a enfocarnos en esta exposición es acerca de la disfunción, el trastorno funcional interno, que es la patología más prevalente de la articulación temporomandibular, en la que existe una relación funcional y una posición anormal entre el disco articular y las superficies articulares. Existen signos directos e indirectos de la disfunción temporomandibular. Dentro de los signos directos vamos a ver el desplazamiento del disco articular en posición de boca cerrada, el movimiento anormal del disco en posición de boca abierta, alteración de las características del disco y cambios osteodegenerativos condilios. El desplazamiento del disco en posición de boca cerrada, vemos que el desplazamiento anterior es lo más común. El desplazamiento posterior es muy raro. La banda posterior del disco ya no se va a situar en condiciones normales ni a las 10 ni a las 12 del lápiz condilio, sino va a exceder estos 10 grados con respecto al eje del cóndilo mandibular. Algunos autores proponen un ángulo máximo de 30 grados con el eje vertical del cóndilo como un límite alto de la normalidad o como el inicio de una disfunción. Vamos a apreciar aquí una imagen donde hay desplazamiento discal anterior, ¿no?, que ya el disco ya no está situado a las 10 o las 12 de la banda posterior, sino más por delante, en una secuencia de saturación grasa. Y aquí vemos también este disco está mucho más replegado hacia adelante. En las secuencias coronales vamos a evaluar los desplazamientos laterales. Así como hay desplazamientos anterior y posterior, también tenemos desplazamientos laterales. Como aquí vemos una subluxación anterior del disco con un componente lateral. En secuencia en T1. Aquí tenemos una secuencia en densidad de protones, donde vemos también una luxación del disco hacia la zona medial.
La luxación anterior con boca cerrada y reducción a su posición normal con boca abierta. Estos desplazamientos anteriores del disco no llegan a limitar la apertura bucal. Aquí vemos un desplazamiento anterior porque cuando el paciente logra abre la boca, el cóndilo va a chocar con el menisco y con ese movimiento va a hacer que éste regrese a su posición normal, sonando el clásico chasquido que cuando se evalúa la articulación. Vamos a ver ahora el movimiento anormal del disco en posición de boca abierta. Aquí ya se produce una disfunción del movimiento del complejo cóndilo-disco. Si anteriormente logramos reposicionar el disco con la apertura bucal, en este caso ya no se va a reposicionar, va a ser incapaz de situarse entre ambas superficies articulares y va a quedar por delante de la articulación o fijo. Vamos a apreciar las imágenes donde vemos una luxación anterior y engrosamiento del disco con boca cerrada y una reducción incompleta cuando el paciente abre la boca, no llega a posicionarse completamente en su localización normal. Aquí tenemos otra imagen de la luxación anterior sin reducción, en el cual incluso, y esta es una secuencia en T2, donde vemos que hay presencia de líquido en la zona bilaminar sería. Alteración de las características del disco. Cuando la disfunción progresa, el disco va a degenerarse cambiando de señal o perdiendo la diferenciación de su porción intermedia. Va a pasar de su morfología normal bicóncava a biconvexa, redondeada, aplanado e incluso puede llegar a perforar la porción intermedia. Vamos a apreciar aquí algunas imágenes donde vemos un disco o menisco articular plegado, globuloso, biconvexo, laminar, muy delgado y aquí irreconocible, no tiene una forma definida. Y aquí en esta imagen apreciamos una pérdida de continuidad de la señal en la porción intermedia, lo cual correspondería a una fisura o una perforación discal. Los cambios osteodegenerativos condilios aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad con aparición de esclerosis ósea, erosiones, osteofitos y aplanamiento de las superficies articulares. Aquí apreciamos imágenes de un edema óseo, aquí hay una señal hiperintensa, las geodas quísticas subcondrales que están justo debajo de la porción articular, los osteofitos condilios, la clásica imagen de clavo y martillo. La erosión, vemos todo el contorno del cóndilo está totalmente irregular. Aquí una severa afectación osteoarticular, no solamente hay erosión del cóndilo, sino también una pérdida del contorno del disco articular. En estas secuencias en T1, una secuencia coronaria y una secuencia sagital, vemos aquí un osteofito y una geoda quística subcondral. Y aquí también podemos apreciar el aplanamiento del disco articular y la geoda quística subcondral. Secuencias potenciadas en T1. Y aquí vamos a apreciar una imagen del cóndilo totalmente aplanado y con la pérdida de la forma de la señal del disco menisco articular en un caso de una artropatía degenerativa avanzada. Los signos indirectos. Tenemos el derrame articular, las alteraciones en la inserción del músculo pterigoideo lateral y cambios en el ligamento bilaminar retrodiscal. El derrame articular, como ya hemos dicho anteriormente, se evalúa fácilmente en una secuencia en T2 con boca cerrada. Nos podemos apreciar aquí cómo se ve hiperintenso. Las alteraciones en la inserción del músculo pterigoideo lateral, vemos el engrosamiento en la imagen del doble disco o variaciones anatómicas en la inserción, como la inserción del vientre superior únicamente en el disco y no en el cóndilo. Aquí tenemos imágenes del signo del doble menisco, engrosamientos, y la atrofia muscular, en el cual no se llega a diferenciar los haces superior e inferior del músculo pterigoideo lateral. Los cambios en el ligamento bilaminar retrodiscal.
Hay engrosamiento, elongación o incluso ruptura ligamentaria, provocando el desequilibrio articular con un mayor desplazamiento anterior del disco. Vamos a apreciar ahora la imagen característica en el cual vemos el engrosamiento de la zona bilaminar, ¿no?, engrosada, y aquí una ruptura, ¿no?, lo cual es levemente hiperintensa. Aquí la vamos a ver con casi una señal hipointensa en esta zona. Esta evaluación es muy importante, como ya hemos mencionado, es la zona donde se sitúan las estructuras neurovasculares de la articulación y donde debemos evaluar en el caso haya componente doloroso en la patología que presenta el paciente. Aquí podemos apreciar otra imagen ya en una secuencia en T2 donde tenemos presencia de líquido, derrame articular, y aquí una pérdida de señal, ¿no?, en la zona posterior, en el ligamento bilaminar, donde podemos sugerir que debe ser una falta de continuidad, como una ruptura ligamentaria. Hay señal hipointensa. Aquí vemos cómo se evalúa la porción horizontal. Como hemos mencionado, hay dos porciones. Una porción bilaminar superior, que es horizontal, se dirige a la fisura de Glaser, y en esta secuencia entre dos la vemos con líquido de derrame articular. Y ahí también hay una porción bilaminar inferior que es más horizontal y que se va a dirigir hacia el cuello del cóndilo. También aquí una secuencia entre dos. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta una nueva oportunidad.